Todo bajo extremanoxi.1 va dommer comme para seguir la politica internationale en 2018. Trump affronta legislativa, putain presidencial, Merkel debe formar gobierno, et il Brexit à la UE. Estas son la principal cita geopolítica del ano. El gran virage eslacionista y conservador de EU bajo la batuta de Trump, el agresivo protagonismo global de la Rusia de Putin, la lenta y procelosa salida de la UE de una década de crisis, el giro conservador de Latinoamérica, el paso de la reforma en Arabia Saudí. Esto y otro de lo principal fenómeno geopolítico contemporáneo serán sometido a significativa prueba a lo largo de 2018. A continuación, un cuadro sintético y no exhaustivo de lo principal desarrollo de lo que se puede prueba en un dominio en gran medida imprevisible como la política internacional. EU, elección legislativa. El proyecto Trump afronta un reto quasi existentiel con las elecciones legislativas previstas para noviembre, en la que se renovarán, como es habitual, la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El primer año del mandato Trump ha estado marcado por una constante incapacidad de tramitar legislación significativa en la Cámara, con la notable excepción de la reforma fiscal. En el Senado, los republicanos cuentan con una frágil mayoría de 51 a 49 points, una serie de derrotas electorales a lo largo de 2017, destacant la pérdida del estado de Nueva Jersey y d'un escaño senatorial por Alabama por primera vez en 25 años, dejant presagiar el colapso de la mayoría republicana que complica aún más el avance de lo plan de Trump. Rusia, elección presidencial. Vladimir Putin sommet a revalidar su mandato presidencial en marzo. No cabe albergar mucha duda sobre cuál será el resultado de la competición. Pero sí tiene importancia observar algunos factores que influirán en el futuro de su liderazgo. En primer lugar, la capacidad de movilización de los seguidores de Navalny, el único opositor de peso al líder ruso y al que el Kremlin impide competir en lo comicio, en términos de protesta que pueden prendre la mecha del descontento con un sistema considerado por su crítico altamente corrupto y endogámico. En segundo lugar, la tasa de participación en las elecciones, en la legislativa de 2016 fut d'un 47%, mínimo histórico y 18 puntos inferior en 2012, un hecho que pareció señalar un fuerte desapego del proyecto putinista, especialmente en la urbe del país. UE. Múltiples frentes. Supreda la fase más grave de la policrisis que la ha azotado en la última década, la UE afronta este 2018 pendiente de manera especial de tres asuntos. En primer lugar, la conformación de una nueva coalición de gobierno en Berlín, donde Merkel preside un ejecutivo en función desde septiembre. Nada significativo puede emprenderse en Europa sin un liderazgo asentado en Alemania. En segundo lugar, el desarrollo de la espinosísima negociación del Brexit. La fecha de salida de Reino Unido del Club Comunitario en marzo de 2019, pero Bruselas ha indicado octubre como fecha top para un acuerdo, para dar tiempo de ratificación a lo Parlamento.
Terce lugar, Italia, tercera economia de la zona euro, regresa a la urna con notable perspectiva de inestabilidad y cierta opción del movimiento 5 M5S, para convertirse en la formación más votada, aunque difícilmente con posibilidad de gobernar. Golfo, la reforma del Principe. El Golfo Pérsico alla en plena ébullition con el marcado virage de Arabia Saudi bajo el nuevo rey, Salman, y el liderazgo de facto del Príncipe Mohammed bin Salman. Su proceso de reforma afrontará un test clave en 2018 con la salida a bolsa del gigante petrolero saudita Aramco. Su promotor esperant que la empresa reciba una valoración de mercado de 2 billones de dólares, una cifra superior al PIB d'Italia. La reforma y la actitud saudí son un punto central en lo desarrollo de la región, desde la guerra en Yemen al bloqueo a Qatar. Mientras, el gran rival chií, Irán, empieza el ano marcado por una protesta que parecen dirigirse no ya a la ultra del régimen, sino contra el régimen en su conjunto. Latinoamérica, la cúpula de l'OTAN. América Latina affronta en 2018 un anneau électoral d'enorme trascendencia tras una série de votaciones en empujado hacia la derecha. Lo equilibrio político, Macri en Argentina, Pinera en Chile, Kuczynski en Perú. Los dos gigantes de la región, Brasil y México, celebraron elección presidencial, igual que Colombia, cuarta economía del área. Venezuela, protagonista de una crisis política en constante escalada, supuestamente también debería convocar comisión presidencial. Y en Cuba, Raúl Castro ha anunciado para esta noche su retirada de la jefatura del Estado. Este proceso marcará profundamente la vida de la región, junto con la derivada del caso Odebrecht, un caso de corruptela cuya ramificación parecen infinita. China, el emperador tranquilo. Frente a la prueba que deben someterse Trump, putain, lo europeo y lo latinoamericano, Xi Jinping se perfila, a primera vista, como un líder con el horizonte despejado. Recién superado como lo de el test político del Congreso del Partido Comunista Chino que lo encombró al mismo nivel que Mao, el presidente chino no afronta riesgo político evidente. En términos económicos, también la perspectiva parece haberse frenado con respecto a año anterior.